Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a reflexionar punto de vista del día 29 de julio, ¿verdad? Solo es mi punto de vista y es la reflexión del día de hoy. Y yo me llamo Gerardo y soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Soy parte de esta comunidad y de la fraternidad de Cuarto y Quinto Paso. Bueno, pues voy a leerlo. Dice: hoy 29 de julio, regalos anónimos de bondad. Cuando éramos alcohólicos activos siempre estábamos pidiendo algo, en una o en otra forma. Las 12 tradiciones, me manda las 12 tradiciones ilustradas, página 26. Dice: el desafío de la séptima tradición es un desafío personal que me recuerda compartir y dar de mí mismo. Antes de lograr la sobriedad, la única cosa que yo mantenía era mi hábito de beber. Ahora mis esfuerzos son una sonrisa, una palabra bondadosa y la bondad misma. Vi que yo tenía que soportar mi propia carga y permitir que mis nuevos amigos caminen conmigo, porque por medio de la práctica de los 12 pasos y las 12 tradiciones nunca lo pasé mejor. Nuevamente nos sigue hablando de la séptima tradición, pero ya no en cuestión de dinero o de especie, ¿verdad? Algo que vamos aprendiendo dentro de la fraternidad de Alcohólicos Anónimos y lo que nos enseñan las tradiciones es que no solo se puede dar dinero. Muchas de las veces no se tiene, ¿verdad? Pero a veces nos va reeducando, porque dice que ese hábito, ¿verdad? Ese hábito que se tenía, pues lo vamos a cambiar en otros hábitos. Un hábito es un hábito repetitivo, obviamente se convierte en un defecto de carácter, ¿no? Una actitud constante, una actitud repetitiva, ¿verdad? Es un defecto de carácter. Y normalmente, pues no sé, a veces un enfermo como yo, una persona egoísta como yo, no da paso sin guarache, como dicen por ahí, no da nada a cambio de nada. Y aquí nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que aprender a compartir. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros estábamos en la actividad, siempre estábamos pidiendo algo, ¿verdad?, en una o en otra forma. En una o en otra forma. Y es real. El enfermo como yo siempre exigía y no solo pedía, exigía, ¿no? Que se le diera cariño, que se le diera atención, ¿verdad? Que él primero, ¿no? Que él necesitaba que lo escucharan, que él necesitaba que le dieran, que él necesitaba amor, que él necesitaba un trabajo, que él siempre pidiendo de una u otra manera, pidiendo algo, ¿no? A veces que los demás fueran bondadosos con uno, que los demás fueran comprensivos, ¿verdad? Y aquí me encontré y me topé con pared cuando me empiezan a decir: aquí tienes que aprender a dar, ¿no? Porque dando es como recibes, ¿no? De alguna manera. Entonces empecé a darme cuenta que así era el programa, ¿no? Que era de alguna manera una manera de dar, ¿no? Era mi manera de empezar a ser caritativo y bondadoso, ¿verdad? Fíjense cómo se da. Dicen que el amor hace
hace un dador a la persona, y el amor es dar, pero también hace dadores a los demás, y eso es real, ¿no? Entonces yo empecé a dar a través de estar dentro del programa. Dice aquí que lo que me va reeducando son las 12 tradiciones y los 12 pasos, pero la práctica de eso, ¿no? Es un desafío la séptima tradición, de alguna manera, porque me enseña a que tengo que aprender, ¿verdad? A dar sin esperar. Además dice que me recuerda que compartir y dar de mí mismo. Aquí ya no, como yo les decía, ya no es dar dinero, sino dar de tu persona, ¿no? ¿Qué da uno dentro de una relación, ¿no? Pues da su tiempo, da su cariño, da su dinero. Precisamente cuando tú te enamoras del programa, das de tu tiempo, ¿verdad? Das de lo que tienes, pero sobre todo das de esas cualidades que estaban escondidas. Por eso dice que es un desafío personal, ¿verdad? Porque realmente yo no me daba cuenta a lo que me estaba desafiando para lograr mi sobriedad, esa sobriedad emocional, mi tranquilidad. Era aprender a dar de mí mismo, ¿no? Y empecé a dar de mí mismo. O sea, me di cuenta que todo enfermo como yo tiene las cualidades, pero a veces no las quiere soltar, no las quiere desarrollar por el defecto, ¿no? Porque siente que se le acaba, porque siente que no es capaz, ¿no? Pero por eso dice que da una sonrisa, ¿no? Dice, todo mis esfuerzos ahora son una sonrisa a los compañeros, al recibir al nuevo, ¿no? Una palabra bondadosa, una palabra de esperanza, ¿no? La bondad misma, dice. Ya aquí habla de cualidades, ¿no? En lugar de tener el defecto, empiezo a hablar cualidades, a tener cualidades. Y vi que yo tenía que soportar mi propia carga y permitir que mis nuevos amigos, ¿verdad?, caminen conmigo. O sea, eso se llama unidad. Porque podemos estar juntos y totalmente distantes, ¿no? Entonces, para una persona que como yo, que es tan aislada, ¿no?, tan individualista, pues tenía que aprender, ¿verdad?, a caminar con ellos y cargar mi propia carga, ¿no? Y cómo iba a ser cómo iba a ser una realidad, ¿no? Pues a través de practicar los 12 pasos y las 12 tradiciones, ¿no? Y me di cuenta que yo podía hacerlo, ¿no? Además empecé a darme cuenta que en realidad me agradaba, ¿no? Que tenemos esa esencia. Nosotros tenemos esa esencia de empezar a aprender a dar, ¿no? De empezar a animar a la gente, de empezar a desarrollar esas cualidades que teníamos ocultas o que sí las dábamos, pero ahora sabemos que vamos a dar esa sonrisa sin esperar absolutamente nada, o que muchas de las veces, ¿verdad?, no es correspondida, ¿verdad? O vienen enojados, o vienen molestos, ¿verdad? Pero aún así yo tengo que desarrollar esas cualidades, ¿no? Y finalmente se van a convertir en virtudes, ¿no? Porque fue así como yo empecé a desarrollar esto que pensé que no lo tenía, ¿no? Es un desafío personal, dice aquí, es un desafío personal, o sea que es de cada quien aprender, ¿no? Aprender a compartir y dar de sí mismo, de su persona, ¿no? Y tenemos tanto que dar, cada ser humano tiene tanto que dar, ¿verdad?
Y así fue como se ha formado, y así fue como yo recuerdo aquellas madrinas que fueron las que me recibieron y me daban de su tiempo, ¿verdad? Me prestaban sus oídos, de alguna manera con una sonrisa me recibían, y eso era agradable para mí, ¿no? Viniendo como venía con esa carencia, entonces empecé a tener pues alguna manera aprender esas actitudes, ¿no? Aprender esas cualidades, ¿no? Al principio a lo mejor me costaba trabajo, ¿no? Y más para gente tan difícil, hay gente tan difícil dentro de que vienen pues más lastimados, y así como que qué difícil que te regalen una sonrisa o sacarles una sonrisa, ¿no? A través de tú darles una. Y como yo, qué difícil, a mí me costó mucho trabajo dejarme abrazar, ¿no? Un abrazo, ¿no? O sea, esas son las cualidades que tiene una agrupación. Te abrazan tan rico, te abrazan tan espontáneo, ¿verdad? Que en mi caso, pues a mí me cayó de muy extraño. A mí realmente no me gustaban los abrazos, no me gustaban, difícilmente me dejaba abrazar, ¿no? Sentía que era hipócrita, o sentía que me sentía raro, porque realmente no estaba acostumbrado. Y empecé, fíjense cómo me empezaron a dar esos abrazos y empezaron a quitar esa barrera, y yo empecé a darlos también a la gente que llegaba. Con sinceridad empecé a darlos. Empecé a compartir de mí mismo, a dar de mí mismo, no solo para lograr la sobriedad, ¿no? Sino para aprender a darme cuenta, ¿verdad?, que podía dar ese amor, esa bondad hacia la gente, ¿verdad? También animándola a que siguiera viniendo, ¿sí? Entonces, saludos para todos. Yo soy Gerardo y me da gusto que escuches mi punto de vista. Te mando un abrazo y que tengas un bonito día. Gracias. La Cofradía. Muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar, ¿verdad?, a tratar de entender la tradición, y solo por el propio punto de vista, la reflexión del día 26 de julio. ¿Sí? Primero vamos a leerla, ¿verdad? Hoy día 26 de julio, el valor de la sobriedad. Dice, todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Nos manda a la página 183 de 12 Pasos y 12 Tradiciones. Dice, cuando salgo de compras miro los precios, y si necesito lo que veo lo compro y lo pago. Ahora estoy en rehabilitación, tengo que corregir mi vida. Cuando voy a una reunión tomo café con azúcar y crema, y algunas veces más de una taza, pero a la hora de la colecta o estoy muy ocupado para sacar dinero de mi cartera o no tengo lo suficiente, pero estoy ahí porque necesito esa reunión. Oí a alguien sugerir que se debe echar en la cesta el precio de una cerveza y pensé, eso es demasiado. Casi nunca doy $1. Como otros, yo confío que los miembros más generosos financien la comunidad. Me olvido que se necesita dinero para el alquiler del local, de las reuniones, comprar el café, comprar el papel, las tazas, azúcar, y gustoso pago $1 por una taza de café en un restaurante. Después de la reunión siempre tengo dinero para eso. Así es que ¿cuánto vale mi sobriedad y mi paz interior? ¿Por qué
nos manda precisamente a la séptima tradición. Todas las tradiciones están entrelazadas, igual que los pasos, ¿no? Se supone que estamos viendo los defectos de carácter. Y aquí, dentro de una agrupación, y igual en la vida misma, ¿verdad? Tenemos ese defecto. Porque nos manda precisamente, ¿verdad?, a la página. Dice, la página es la página 183. Y bueno, pues estamos viendo los defectos. Y el defecto que más tiene el enfermo egoísta, pues la avaricia, ¿no? La codicia, la avaricia, el egoísmo, ¿no? Y tiene miedo a perder. Fíjense cómo es tan espléndido en algunos casos, ¿verdad? Pero porque va a sacar alguna intención, va a sacar algún beneficio, ¿no? Por eso dice que cada grupo debe de mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de fuera. Fíjense, esto me hace recordar, aquí trae dos relatos que son muy ilustrativos, ¿no? Y eso me hace recordar a mí, porque a través de que estamos dentro de una agrupación, vamos teniendo nuestras propias experiencias respecto a esto, y nos va corrigiendo. Yo antes de leer esta tradición, antes de poderla entender, tendría yo algunos meses dentro de la agrupación, escasamente un año. Entonces, llegó una muchacha, ¿verdad? Una compañera muy mal, y obviamente siempre llegamos por una situación de relación de pareja, con un esposo o una pareja drogadicta en ese entonces, que pues la había dejado, que era drogadicto, que ya saben, había violencia, ¿no? Y ella llegó pidiendo ayuda. Entonces me sentí reflejado en esta tradición, ¿verdad? Porque fíjense lo que yo hice, ¿no? Yo me acerqué, escuché a ella que no tenía dinero ni para sus hijos, ni tenía obviamente una muchachita muy guapa, muy bonita, muy joven, ¿no? Y yo le dije, te voy a ayudar, y en ese entonces todavía yo tenía la capacidad económica de poder ayudar, ¿no? Inclusive mis séptimas, ¿verdad? Así por quedar bien, por hacerme sentirme bien, ¿verdad? Pues de alguna manera eran pues generosas, ¿no? Entonces yo le digo, yo te voy a ayudar, a ver qué necesitas, y le puse un puesto de dulces. Mira, te voy a poner tu puestecito de dulces, ¿verdad? Ahí me vas pagando poco a poco, pero tú aliviánate, ponte bien, ¿no? Esa manera de ayudar me hizo sentir a mí, dentro de mí, magnánimo, generoso, ¿no? Pero obviamente sabes para dónde voy, ¿verdad? Muy bonita la muchacha, ¿no? No digo el nombre para respetar su anonimato, pero fíjate que al tiempo no regresó la muchacha, porque regresó con su mazacote, ¿verdad? Y entonces se acabaron el puesto, ¿no? Se acabaron el puesto, y bueno, ya no regresó al grupo, ¿no? Y entonces lo que escuchaba yo, las necesidades del grupo, en ese transcurso escuchaba yo las necesidades, que faltaban sillas, que faltaba pintura, que quién podía ayudar, que quién nos podía, o sea, veía yo que había necesidades dentro del grupo, y me hacía ojo de hormiga. ¿Por qué no iba a recibir ningún beneficio? Obviamente, ¿no? No iba a recibir ningún beneficio. Bueno, pues vamos a seguir en la reflexión.
Vamos a desglosarla o tratar de entenderla. Es muy sencilla de entenderla. Una persona avariciosa, una persona egoísta, no le gusta dar nada a cambio de nada, ¿no? Nada. Entonces, aquí es importante qué valor tengo yo, qué valor le doy a mi grupo, qué valor le doy a mi recuperación, qué he obtenido dentro de, porque hay gente que dice, pues yo no he obtenido nada. Pues sí, porque no has dado nada, ¿verdad? Y no has dado nada en el aspecto ni a sí mismo, a llegar a ir a su grupo. Entonces, aquí habla del café, ¿no? O sea, muchas de las veces se compra un café en el Oxxo no sé, de más de 20 pesos y con gusto se paga. En el grupo me aviento 2, 3 tazas de café, ¿verdad? Entonces yo tengo que considerar, ¿verdad? Que no solo es el café, que es el azúcar, que es el papel, que es la luz, que es pagar el local, ¿no? Y tiene mucho que ver con mi defecto, porque ya lo traigo desde antes, ¿no? Desde que en casa me piden simplemente para las tortillas y hago mi cara de refunfuñón, ¿no? O sea, ¿qué hiciste con los 100 pesos que te di ayer, ¿no? O sea, ya desde ahí se ve el defecto de ser una persona mezquina, tacaña, cuentachiles, ¿no? Entonces, por eso habla de cuando sale uno al mundo, dice, cuando salgo de compras, miro los precios y si necesito lo que veo, lo compro. Habla de una necesidad. Yo no sé si tú tienes necesidad del grupo, ¿verdad? Si de verdad la gente que tiene necesidad del grupo, ¿verdad? Pues paga por ello, paga o sea, se invierte desde tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? No solo, o sea, ¿quién dice que no cuesta, no? Que obviamente no podemos obligar a las personas, por eso se motiva, por eso se hace conciencia, ¿no? Pero yo era o muy tacaño o muy espléndido, según fuera el caso, ¿no? Entonces cuando yo fondié ya dentro de un grupo, porque yo fondié dentro de un grupo, ¿verdad? Yo iba de picada, ¿no? Precisamente porque no seguía los principios, sino seguía mi propia programación. Y yo llegué aquí a Chimalhuacán y recuerdo que llegué sin dinero, ¿no? Llegué a grupos, ¿verdad? Donde de alguna manera a veces solo me tocaba las bolsas y no traía para la séptima, y eso me hacía sentir muy mal, no me hacía sentir bien. Sin embargo me dejaron estar, ¿verdad? Pero yo me tuve que hacer responsable. Pero como dice aquí, que otros paguen, otros que sí tienen, que otros paguen la agrupación. Se te hace como costumbre, total, ¿no? Ese es abogado, ese tiene negocios, ese trae un carrazo, ¿no? Y la situación es de hacernos responsables. Y lo que nos manda a leer de la tradición, ¿verdad? Es que tiene unos ejemplos muy claros. Y fíjense, yo a lo largo de mi tiempo, una vez fui a un grupo, ¿verdad? Que es un centro de rehabilitación, pero conducido precisamente con gente. Era un gobierno que antes de este gobierno, ¿no? Entonces ese gobierno les puso camisetas de las rojas, ¿no? A todos los anexados. Él decía cómo eran las cosas, él decía qué iban a comer, él decía, ahí no había gente que dirigiera, ¿no? Que no dirigiera esto. Entonces empecé a darme cuenta que quien paga la música escoge las canciones, ¿no? Si nosotros tuviéramos a una persona que pagara la renta, que fuera pudiente y pagara la renta,
¿verdad? Pues obviamente le vamos a dar como privilegios, cuando se le debe de dar la misma situación. No, él tiene que pagar. Si una persona paga la renta, permíteme. Si una señora persona paga la renta, si una persona se hace responsable del grupo, obviamente se siente dueño del grupo, ¿no? Y nosotros se lo permitimos porque somos irresponsables, ¿no? Nosotros tenemos que dar, ¿no? Del dador alegre, dice, ¿no? Pero no la moneda que nos sobra, como dice aquí Bill. Si nos parece demasiado grande, echarle una de 10, mejor le echo una de a 5, ¿no? Pero ya te tragaste 5 cafés, ¿no? Y no te das cuenta que por ahí están diciendo ya está la renta, hay que pagar, ¿no? Hay que pagar el alquiler del local, ¿no? Hay que pagar las necesidades del grupo. Y nos ha pasado a nosotros al momento que vamos a hacer un aniversario, al momento que vamos a hacer un gasto grande, la gente se hace ojo de hormiga, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale mi sobriedad? Ese es el valor de la sobriedad, ¿no? Por eso cuando salgas a comprar algo, ¿no? Mira los precios, ve cuánto vale el azúcar, ve cuánto vale el café, ¿no? Y aunque tú no vayas, el local sigue abierto, se siguen sirviendo tazas de café, se sigue gastando luz, se sigue pagando la renta, aunque tú no vayas. Y el local va a estar abierto y ahí vamos a estar, si es que lo necesitas, ¿no? ¿Cuánto vale mi sobriedad? Y sobre todo, tu paz interior. ¿Cuánto vale eso? Tengo que dar libremente.